Muy buenas tardes, un agrado verlos nuevamente después de tantas vicisitudes de este año. Eh, y nos encontramos para conversar sobre un tema eh, que es interesante por razones históricas y también por razones presentes, que estamos viviendo un proceso electoral, de manera que esto nos permite mirar hacia atrás y ver la historia de Chile, en concreto las elecciones de 70, que son probablemente con las de Arturo Alessandri, las de 1920 y con el plebiscito del 88, las más importantes de la historia del siglo XX. Obviamente cada uno puede tener su opinión y alguien va a decir, no, pero mira las de Frey y otro va a decir las de Aguirre Cerda. Y yo creo que las de 1920, 1970 y 1988 son las tres más relevantes. Creo que la otra más relevante es la del 4 de septiembre de 2022, que no es elección presidencial, es un plebiscito. Es elección, no es elección presidencial. Dicho eso, vamos a lo nuestro. Ahí tenemos varios presidentes de la República, partiendo por el León de Tarapacá. Estamos en el año 32. Yo creo que la elección de 1970 es la que cierra el siglo 1932-1973. Si la vemos en términos constitucionales, 1925-1973. Pero la verdad es que los primeros años, 1924-1932, a mi juicio son otro eje. Son el eje de la crisis, de los golpes militares, de las crisis institucionales, de los gobiernos que no terminaron, de Emiliano Figueroa Larraín, Carlos Ibáñez del Campo, Juan Esteban Montero. Son los años de la anarquía. En cambio, lo que estamos mostrando ahí son los presidentes, no todos terminaron, pero todos asumieron de acuerdo con la Constitución y las leyes y terminaron, llamémoslo así, por causas políticas de carácter constitucional, plazo, o por causas biológicas, dos que murieron en el gobierno. Primero Arturo Alessandri, después viene Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos. Ellos dos murieron en el ejercicio del cargo, con todo el drama que eso significa. Después vino Gabriel González Videla, vamos a decir algo de esa trilogía. Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva. ¿Qué podemos decir? Dos o tres cosas solamente para entender cómo funciona la democracia y nos sirve en tiempo presente. Primero, Chile tuvo 8 presidentes elegidos de acuerdo con la Constitución y las leyes. Falta el presidente Salvador Allende, porque es la que vamos a ver hoy. Pero todos fueron elegidos de acuerdo con la Constitución y las leyes. Y esto significa que Chile tuvo un régimen democrático de Estado de Derecho bastante estable durante 40 años. La gente joven de repente se pierde en algunas cosas. Es más avanzada que nosotros en algunas cosas, particularmente las tecnológicas, pero a veces se confunde. ¿En qué se confunde, por ejemplo? En creer que esto es lo natural, que esto es lo obvio. Claro, la persona que tiene 35 años nació cuando asumió Patricio Aylwin y hoy día tiene 35 años y para él la democracia es como súper natural. No es así. La vida es mucho más compleja. Y en el caso chileno es exactamente lo mismo. Por ejemplo, cuando Arturo Alessandri Palma le traspasa el mando a Pedro Aguirre Cerda del año 38, en Alemania gobernaba Hitler, en Italia Mussolini, en la Unión Soviética Stalin y España estaba en guerra civil. O sea, no es, uno se pone a pensar todo eso y es tremendo. O sea, las democracias que funcionaban básicamente eran las dos grandes democracias anglosajonas, pero el mundo estaba confundido, a punto de entrar en una guerra mundial. Entró a la guerra mundial, Pedro Aguirre Cerda murió en el ejercicio del cargo y sin embargo después hizo la elección y asumió Pedro Aguirre Cerda. O sea, todo dentro de la Constitución y las leyes. Ese es el primer comentario, una etapa de estabilidad democrática. En segundo lugar, es una etapa donde solo 3 gobernantes fueron del mismo partido, el Partido Radical, o sea, Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. En total, 14 años. Y uno podría decir que esa fue una etapa, en democracia se pueden medir de distintas maneras las cosas, pero una forma de medir los éxitos es cuando se sucede un gobierno de la misma tendencia. Hay una segunda forma de medir los éxitos, es cuando los gobiernos posteriores, si bien son distintos, asumen las ideas de uno. O sea, uno perdió las elecciones, pero el que vino dijo, ¿sabes qué? Sigamos más o menos por esta misma línea. Pero después de González Videla, o podríamos decir a partir de González Videla,
siempre gana un opositor. Ibáñez barre con los radicales, Jorge Alessandri supera al principal adversario de su papá, de Arturo. Frei era adversario de Jorge Alessandri, había sido el 58, fue adversario de su gobierno, y Allende fue adversario de Frei. O sea, lo que pasa es que empiezan a ganar los adversarios. Fíjense que eso se parece. Bachelet, Piñera, Boric y no sé. ¿Ya? O sea, hay algo ahí que muestra que una democracia se deteriora, que algo le pasa. Ahora, ojo, que eso es síntoma de fortaleza de la democracia y síntoma de crisis. ¿Cuál es la fortaleza? La fortaleza es que gana el que gana y hay alternancia en el poder. Eso es propio de la democracia. ¿Cuál es la crisis? Que el pueblo parece no estar contento. Gana uno y después ya, que se vayan esto, que vuelva el otro. Después llega el otro, todo ilusionado, que venga el otro, que venga el otro, que venga el otro. O sea, es las dos cosas a la vez. ¿Qué otro comentario podemos hacer aquí? Me parece que es relevante decir que González Videla, Ibáñez, Jorge Alessandri y Allende, como veremos hoy, no ganaron las elecciones. Ninguno de ellos. Ahora, tampoco las perdieron. Salieron primera mayoría relativa. Pero los que ganaron las elecciones fueron Arturo Alessandri, Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Eduardo Frei. Ellos sí ganaron las elecciones. Tuvieron mayoría absoluta, los votos válidamente emitidos. ¿Qué establecía la Constitución en estos casos? Si nadie gana las elecciones, es decir, si nadie obtiene la mayoría absoluta de los válidamente emitidos, elegirá el Congreso Pleno entre las dos primeras mayorías relativas. Pero el que elige es el Congreso Pleno. ¿Y por qué elige el Congreso Pleno? Porque nadie ganó las elecciones. O sea, nadie obtuvo la mayoría absoluta. Ojo, que eso no representa una crisis institucional. Todos los presidentes, los que ganaron con mayoría y los que ganaron al final por el Congreso Pleno, todos son presidentes legítimos de Chile, todos. Pero ojo, hay un cierto vicio o problema democrático. O sea, vamos a redactarlo así. Todos son presidentes constitucionales, pero no todos llegan democráticamente al poder. Llegan con una fórmula que es democratizante, pero no es la fórmula como uno define la democracia típicamente, la mitad más uno, o más de la mitad. No, no hubo el caso. Eso se soluciona en la Constitución del 80 con el establecimiento de la segunda vuelta, de manera que a alguien le puede gustar más, menos, Boric, Piñera, Bachelet, Piñera, Bachelet, Lagos, Frei, Patricio Elwin, pero tenemos que decirlo caso. Todos ganaron por mayoría absoluta. Entonces, eso les da más legitimidad democrática, no constitucional, democrática. Es discutible, esa es una tesis mía, por si acaso, en que creo que tengo razón. Son pequeños, un alcance pequeño. ¿Cómo fue la elección de González Videla? 40% y 29 Eduardo Bruscoque, 27 Fernando Alessandri y Bernardo Araya el resto. El Congreso Pleno. Congreso Pleno. Fue el primero que fue. Esto también es interesante, ¿ah? El sistema democrático chileno era democrático y se democratizó. Las dos cosas. Es decir, era democrático por lo que se entendía como democracia en 1925 y 1932. Pero evidentemente no votaban, por ejemplo, las mujeres. Las mujeres estaban fuera del cuerpo electoral. Pregunta, ¿es eso democrático? Es democrático históricamente. Históricamente. O sea, sí hay democracia en Chile en 1932, pero es una democracia histórica. Es, comillas, más democrático lo que ocurre en 1952, cuando las mujeres sí votan. ¿Y por qué votan? Porque hay que democratizar la democracia, hay que darle voto a la mitad o más de la mitad de la población que está fuera de los registros electorales. Y esto es interesante, solo por ser mujer. Porque muchas veces se dan vergüenza, es que las mujeres están dedicadas a la casa y no tienen suficiente educación, no sé qué. Bueno, si fuera así, el voto sería por educación. Y ahí cabrían muchos hombres, más que mujeres, y muchas mujeres. Pero no había ni una mujer. ¿Por qué? Porque eran mujeres. El voto era para los hombres. Ahí tenemos en 1952 los que votaron. Ojo que en los años anteriores votaron menos de la mitad. El 32 votaron 300 y tantas mil personas,
38, 42 y 46 votaron 400 y tantas mil personas. El 52, más del doble. Y si ponemos base 100, fíjense cómo va aumentando. Ojo que del 1.105.000 es mayoría de hombres. O sea, no es que se iguale la inscripción. Esto fue un proceso cultural más lento. No es de un minuto a otro que las mujeres quedan inscritas, sino que aumenta sustancialmente, en buena medida por las mujeres, pero no por todas las mujeres, y no empatan a los hombres. Y fíjense cómo se multiplica el cuerpo electoral en un 300% en un plazo de 18 años, al punto que el año 58 es 1.500.000, el 61, 1.858.000, 63, 2.500.000, 64, casi 3 millones en la elección de Frei Montalva, y el 70, 3.500.000 en la elección de Salvador Allende. Un dato muy simple, ¿ah? En el plebiscito del 88 votaron más de 7 millones de personas. Eso refleja dos tipos de cambios. Uno, que había pasado mucho tiempo, o sea, votó el doble que el 70, pero claro, había habido desde el 73, no había habido elecciones, y del 70 no había habido elecciones presidenciales. Y el segundo elemento que es interesante de constatar es que hay un cambio cualitativo de carácter cronológico, de carácter demográfico, es decir, sube la población chilena y aumentan con ello los ciudadanos con derecho a voto. Yo creo que ahí también hay un elemento que es bueno tenerlo en la cabeza. Se democratiza el sistema. Fíjense que pusimos Chile un país en crisis y pusimos citas de los tres candidatos presidenciales de 1960, Salvador Allende, Jorge Alessandri y Ramiro Tomi. Si ustedes ven la elección de este año, los candidatos de oposición dicen que Chile está en una crisis de seguridad, en una crisis económica, pero si ustedes miran a la candidata de gobierno, Janet Jara, ella dice, oye, hay gente que está diciendo que Chile se está cayendo a pedazos, eso no es verdad. Ustedes ven cómo hay dos polos de interpretación de la realidad. Con presidencia lo que piensan ustedes, lo que pienso yo, eso es lo que piensan los candidatos. Pero fíjense aquí, Salvador Allende, Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, bla, 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 bla. Eso es el plan del programa de gobierno de la Unidad Popular. Jorge Alessandri, asistimos al desenlace de una tremenda crisis política y moral derivada del sistema institucional incompatible con los problemas que hoy preocupan a los poderes públicos. Ramiro Tomic, el sistema institucional chileno atraviesa por un agudo proceso de crisis. Eso es bien interesante porque cuando todos están de acuerdo en que hay crisis, hay dos posibilidades. O hay crisis, o al menos está instalada la conciencia de crisis. O sea, por ejemplo, yo no sé si hay crisis, pero esto es como el 2019 cuando la gente dice, hay que hacer una nueva constitución. Pregunta, ¿había que hacer una nueva constitución? Algunos de ustedes pueden decir, no, yo creo que no. El otro puede decir, yo creo que sí. Bueno, la sociedad chilena creyó que sí, 78%. ¿Y eso qué significa? ¿Que Chile necesita una nueva constitución? No, pero sí significa que la sociedad chilena al momento estima que necesita Chile una nueva constitución. ¿Aquí significa que hay crisis? Yo creo que sí, por múltiples razones. Pero lo interesante es que los candidatos están convencidos de que Chile vive una crisis profunda. No es una crisis así como son las crisis, uno le pone apellido, crisis económica, una crisis gubernativa, una crisis del Congreso, una crisis de corrupción que afectó a las Fuerzas Armadas, la colusión que afectó a esto, o la situación que vivió la Iglesia. No, es una crisis profunda y podríamos llamarla, la frase no es mía, es de Jorge Omá, una crisis integral, es decir, afecta el conjunto de la sociedad chilena. Vamos a los candidatos. Perdón, para que nadie se enoje, es casualidad que el presidente Allende vaya con colores y lo otro en blanco y negro. No hay nada ni en favor, ni en contra, ni nada. Pues ya están los mal pensados diciendo, oye, pero mira, no sé qué. Eh, Fue el elegido, pero después, yo estoy hablando de los candidatos aquí. Y los candidatos son tres. De hecho, Jorge Alessandri está con banda y no fue candidato con banda. El tío Jorge, como le dicen allá atrás. Está Salvador Allende y Ramiro Tomi. ¿Qué podemos decir de los tres? Pero son tres grandes figuras de la política chilena.
En esto, por si acaso, hay discusiones de distinto tipo. Yo voy a decir una fórmula que a mi juicio explica bien el problema, siendo, como yo creo, tres grandes figuras. Primero, la derecha y la izquierda llevaron a sus mejores candidatos como postulantes a la presidencia de la República. O sea, la derecha no tenía a alguien mejor que Jorge Alessandri. ¿Había figuras importantes? Sí, alguna más destacada, otra menos, pero nadie superior a Alessandri. Alessandri tiene el problema que tiene Piñera y Bachelet, que al final terminan opacando otros liderazgos. Ahora, eso se soluciona en general en los países solo prohibiendo la reelección inmediata o la reelección posterior, cualquiera de los dos. Pero cuando hay una figura que sobresale demasiado respecto de otras, termina opacando a todas las demás. O sea, no puede saltar un tercero. De hecho, es tan así que llega a ser absurdo. Alessandri deja la moneda y empieza a aparecer folletos y otra cosa. Alessandri volverá, que eso es una enfermedad chilena por si acaso, ¿eh? Todavía. O sea, cuando ganó Boric, diciembre del 2021, y antes de que asumiera Boric, marzo del 2022, la gente preguntaba, oye, ¿quién vendrá después de Boric? No, acaba de ser la cuestión, pues si no sabemos qué va a pasar, ¿no? Es una enfermedad chilena y al parecer crónica. ¿Era el mejor Alessandri? Era el mejor. La izquierda también llevaba al mejor candidato. Esto es bien interesante, ¿eh? Porque Allende tenía... Yo creo que Allende era un gran candidato. Claro, dicen, sí, pero perdía. Bueno, pero las dos primeras las perdió casi sin posibilidad de ganar. Eso es una realidad. Es como cuando se tiene un candidato chico, sea bueno o mal candidato. Claro, pero es chico, el partido es chico, el grupo es chico, etcétera. Después Allende eleva a la izquierda. O sea, Allende es más que la izquierda, eso es lo que se llama el allendismo. Le leo. El 64 Allende obtuvo el 38%, más que el 70%. Obtuvo el 38%. Pero la derecha apoyó a Frey, luego, vamos a decirlo así, eran 2 contra 1, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Ahora, viva la libertad. Si uno quiere ir unido, Jara, o quiere ir separado, Kaiser, Kass, Matei, es una decisión política, no es culpa del pueblo, no es culpa de la historia, no es culpa de nadie. Bueno, Allende fue, fue solo, por decirlo, con la izquierda, comunista y socialista, y Frey llevaba el apoyo de las derechas que valían menos electoralmente, pero que eran suficientes como para darle la victoria. ¿Era el mejor candidato? Sí. Hay una frase que lo resume muy bien. En el año 69, la izquierda empezó a tratar de ver quién iba a ser su candidato para las elecciones del 70. Y surgieron varios nombres. Cada partido puso su candidato. El más que me gusta a mí es Neruda, que lo puso el Partido Comunista, era un poeta que empezó a recorrer, a hacer campaña, en circunstancias que el Partido Comunista estaba comprometido con Allende, ¿ah? Pero Neruda dice que ya se estaba entusiasmando cuando lo bajaron. La verdad es que apareció bajado, pero él sabía, pero uno lo pasa a ver en campaña, supongo, yo no soy candidato desde hace 32 años, pero puede pasar. ¿Ya? Pero resulta que estaba Chonchol por el Mapu, había otros candidatos posibles, y de repente los jóvenes del Mapu, los jóvenes en ese tiempo eran soberbios, igual que en otros tiempos, no voy a decir ninguno, y fueron a ver a Allende y le dijeron, Allende, usted tiene que dar paso al costado. Y no le dijeron así, pero está gastado, está muy viejo, ya no, ya ha sido 3 veces. Entonces, sí, bueno, y Allende les dice, bueno, ¿y a quién quieren poner de candidato? A Chonchol, le dice. Y Allende, que a veces era pesado, le dice, ¿y quién es Chonchol? ¿Quién es Chonchol? Y saca así, yo lo voy a hacer con otra cosa, dice, Allende es como la Coca-Cola, lo conocen en todo Chile. Esa es la respuesta. Claro, una respuesta imperialista, pero valía para el efecto. Allende era el mejor candidato con distancia. Uno de los grandes problemas de los candidatos es ser conocido. Allende era conocido. El ser conocido te da techo. Te da techo. Hay mucha gente que te tiene mala. Eso es cuando preguntan, por este no votaría nunca. Ahora, como somos chilenos, ¿ustedes saben cuánto da el no votaría nunca? Da como 128% más o menos. Bueno, ¿qué significa? Que en segunda vuelta o van a votar por el que dicen que no iban a votar, o va a haber muchos nulos y blancos. Pero alguien va a ganar en segunda vuelta. Eso es
es seguro. Allende tenía gran apoyo, tenía detractores y todo, era un personaje conocido. Era el mejor candidato y finalmente lo terminan proclamando. No sin problemas. En la primera votación del Comité Central del Partido Socialista había que elegir candidato y por Allende votaron 12 y nulos o blancos 13. O sea, no pudieron proclamar a Allende. Segunda votación, 2 no votaron, por Allende votaron 12, 11 nulo o blanco, Allende candidato. Pero eso revelaba la división del Partido Socialista. Piensen ustedes que el año 67, cuando el Partido Socialista definió que la violencia revolucionaria es inevitable y es legítima para llegar al poder, Allende tuvo voto de minoría. O sea, eso lo definió el Partido Socialista. Pero Salvador Allende está en la posición minoritaria. Es un problema. Y el tercer candidato era Tomic. ¿Era Tomic el mejor candidato de la democracia cristiana? Respuesta no. Porque ¿quién era el mejor? ¿Por qué no llegaron al mejor? Porque el mejor era Frei. El problema es que Frei no podía, porque no había reelección inmediata. Como el mejor candidato del gobierno hoy día es Boric, y en su minuto era Piñera, y en su minuto era Bachelet. Sí, son los mejores candidatos. Y yo creo que el 2005 era Lagos. Pero bueno, si no hay reelección inmediata no se puede. Y como no podía ir, se da una especie de profecía autocumplida. Debe ser Tomic. De hecho, cuando eligieron a Frei, los demócratas cristianos, esto no hay que hacerlo, ¿ah? No hay que hacerlo, no es no ser demócrata cristiano, cada uno sea lo que estime conveniente. Lo que no hay que hacer es lo siguiente. Cuando gana Frei, la gente demócrata cristiana gritaba: Frei presidente, Tomic el siguiente. Frei presidente, Tomic el siguiente. Uno no sabe qué va a pasar. El candidato, por si acaso, en el 2021, el candidato ahora, era Isquia Siches, Camila Vallejo, Poyolio Jackson. No estuvieron ni en la primaria. Tuvo Vinter, Mulet. ¿Saben quién es Mulet? Él fue un candidato en la primaria. Claro, porque la vida es muy dinámica, la política es muy dinámica, según me han contado. Y claro, Tomic es el siguiente, pero eso uno no lo puede definir 6 años antes, tiene que ver las circunstancias. Dicen que Frei quería más a otros dos, a Pérez Sujovic y a Juan de Dios Carmona, pero no podía hacerlo. Era Tomic. Tomic era un tipo notable, brillante. A lo mejor alguno lo conoció y encuentra que era un pedante o no sé qué, porque tenía otros defectos, pero era un tipo brillante. Ahí le están haciendo una cruz, pero claro, yo estoy diciendo que era brillante, pero tenía algunas características de mal candidato. Ustedes saben que el candidato tiene que estar contento, tiene que, no digo adular al pueblo, pero tiene que acercar al pueblo, ¿ya? Y de repente puede decirle cosas duras. No hay plata. Vamos a tener que apretarnos el cinturón. Cosas así, puede decir. Pero tiene dos cosas que dijo Tomic. Esta me las contó Enrique Krauss, las dos, por si acaso. Enrique Krauss, ministro del Interior de Patricio Elwin. Jefe de campaña de Tomic. O sea, tiene su gracia que la haya contado él. Y me dice: mira, Alejandro, el problema es que Tomic era mal candidato. Se creía honesto. Entonces decía lo que pensaba. Y no siempre hay que decir lo que pensaba. Eso es verdad. El principio moral es no mentir. Pues yo no tengo por qué decir, si me dicen una novia, ¿cómo me veo? Mal. No. Bien. Y si tiene algo malo, le diré: mira, ahí súbete un poco, bájate un poco, una cosa así. Pero el principio moral es no mentir. Entonces, y Tomic estaba en una cuestión así, imagínense, pero en una población donde estaban mamás, papás, no sé qué. Entonces alguien le pregunta por la pobreza, y sí, la pobreza, no sé qué, la pobreza, ¿ah? Pero el problema no es solo la pobreza, es la desnutrición. Y fruto de la desnutrición nacen niños tarados. Claro, todas las mamás mirándola del lado, pues, parece tu hijo, no sé. Sí, claro, pero no es la forma, pues. Uno puede decir la desnutrición trae problemas y ahí se va por el lado, pero decir niños tarados le está diciendo básicamente a todos los pobres pues la desnutrición era en los sectores populares altísima. En Chile, el 50% de los niños menores de 15 años padecía algún tipo de nutrición. De manera que en un sector popular, imaginen cuánto será. 70%, 80%. Bueno, esa es una. La segunda, Tomic trató de distinguirse siempre de Frei. Esto le pasa a algunos candidatos que creen que el mérito es de ellos. Frei valía más que Tomic y valía más que el gobierno demócrata cristiano.
O sea, el gobierno demócrata cristiano no fue tan bien evaluado. Y Frey fue muy bien evaluado. Voy a redactarlo así, ahora que está de moda, decir lo que harían los muertos o lo que pasaría si resucitaran. Eh, Frey habría ganado la elección del 70 si hubiera habido reelección. Pregunta, ¿la habría ganado? No lo podemos saber, como no sabemos lo que harían los muertos. Pero era el más popular dentro de la democracia cristiana, más que Tommy. Y era más popular que Alessandri y Allende. ¿Habría ganado? No lo sabemos, esa es la respuesta. Pero sí sabemos que era más popular y todo lo. Bueno, pero Tomic creía que el mérito no era de Frey, creía que Frey había hecho un buen gobierno, nada más que eso, pero no había hecho la revolución, que era su imperativo histórico, entonces no le gustaba mucho Frey. Las cartas entre Tomic y Frey son una delicia, no se sacan la madre, pero están ahí, están en el límite, están en el límite. Bueno, entonces no se acerca a Frey, se aleja de Frey y Krauss o alguno de los asesores le dice, oiga, ¿sabe qué? Acérquese a Frey, pues eso es lo que más vale. Ya. Después van a un programa de televisión. Y en el programa de televisión van a haber preguntas. Y una pregunta de casualidad. Por allá atrás, ¿sí? Es una pregunta de una señora joven, Carmen Frey, la hija del presidente. Entonces la idea era que Tomich le dijera, Carmencita, te conozco desde niña, tan amigo de tu padre. O sea, que le dijera algo así como colgarse de Frey. Entonces la Carmen Frey, que iba preparada para eso, le dice, yo tengo una pregunta. Ah, es justo, usted. Hola, soy Carmen Frey, no sé qué. Y quería preguntarle al candidato y le pregunta una cuestión. X. ¿Sabe lo que responde Tomich? Señora Frey, lo que vamos a hacer, cero afecto. Señora Frey, ¿qué le está queriendo decir? Entonces te diga esas cosas. Y tuvo un tercer problema que es complejo. Cuando las elecciones se polarizan, o sea, derecha-izquierda, eso pasa en la historia. Ha pasado en el pasado, no estoy hablando. Cuando las elecciones se polarizan, el centro tiende a desaparecer. Eso es. Ahora, eso es de manual, ¿ah? O sea, si yo soy de derecha, Alessandri, ¿qué tengo que hacer yo candidato? Pelear con la izquierda. ¿Y el de izquierda qué tiene que hacer? Pelear con la derecha. ¿Y qué se produce ahí? Un ninguneo al tercero. Son dos candidatos. El tercero es. eh, Esto ha pasado, estos ataques del presidente Boric a Kast, es eso. Eso es. ¿Ya? ¿Está bien, está mal? No lo mismo. Eso es así. Es así. Es políticamente así. Te pido con un dato. Al comienzo de la campaña, las encuestas norteamericanas y las chilenas dan por ganador a Alessandri. ¿Ya? O sea, con distancia, sí, pero no, pero claro, nítido. ¿Cuáles son algunas claves de comprensión de esto? Después vamos a ver si se puede pinchar eso que yo pongo himno de la Unidad Popular, por favor. Pues al final, que lo podemos pinchar, porque yo creo que vale la pena. Pero esperemos un segundo. No me apure. Primero el gobierno de Frey. O sea, este no es una elección cualquiera, es una elección después del gobierno de Frei Montalva. A Frei Montalva le pasa lo mismo que a casi todos los gobernantes. ¿Ah? Prometió la revolución en libertad, básicamente que vamos a vivir mejor y libres, y al final del gobierno un montón de gente piensa que vivimos peor y no tan libres. Lo resumió muy bien, a mi juicio injustamente, Fidel Castro en 1965, después de la matanza de El Salvador, cuando dijo, Frei prometió revolución sin sangre. Nos ha dado sangre sin revolución. Eso dijo. Eh, ¿Cómo? No escuché. Pero sí. O puedo haber escuchado, pero no sé si. Ah, eso sí. Sí, es una acusación canallesca, pero propia de la política. Si así eran los boss de esos tiempos. Se hacía en la vida. Hay ataques para allá, para acá. La política es compleja. ¿No? Para el que se dedica a eso tenga un cuero un poco más duro. Sí, pues ese es el ataque. Prometió la frase es notable. Prometió revolución sin sangre, nos dio sangre sin revolución. ¿Falso? Sí, yo creo que es falso, pero la frase es buena y pega. Pega en la izquierda y todo eso. Esto viene después del gobierno de Frey. Entonces, y esto es lo relevante, a Frey,
como a Bachelet, como a Piñera, como a Boric, ya no se le evalúa por la promesa de revolución en libertad, que es súper buena. No se le evalúa por la patria joven. ¿Por qué se le evalúa? Por el gobierno. Y el gobierno siempre es más malo que la promesa. Siempre es más malo que la promesa. Salvo un gobierno que llega de casualidad. Porque ese ya puede ser mejor porque no prometió. Pero el gobierno por definición es más malo que la promesa. 2. La evolución de los tercios. ¿Cómo eran los tercios? Los tercios no eran tercios, los tercios son tercios mentales, por si acaso. Nosotros suponemos que hay una derecha, un centro y una izquierda y le asignamos 3. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos son medios. El medio republicano, el medio demócrata y uno sube y el otro baja. No es igual. En Chile nosotros teníamos esta idea de los 3 tercios. El tercio más grande, el 58, era el centro. Bosay más Frey sumaban casi 40. Alessandri 32, Allende 28. Y si le sumamos los 3 y tanto del cura de Catapilco, capaz que superara a Alessandri. Eso era el tercio. ¿Qué pasa con los tercios del 64? El tercio de derecha se va con Frey y Frey suma 56. El tercio de Allende sube un poquito, llega a 38, el tercio de la derecha desaparece. Pero en la elección del 65 sube la democracia cristiana, esta ya es elección parlamentaria, compite la derecha y de 150 diputados elige 6 liberales y 3 conservadores, o sea, un desastre de elección, y la izquierda conserva más o menos el tercio. Lo mismo pasa en el 67 y el 69 con la izquierda, conserva más o menos el tercio, la derecha se recupera, esa es la evolución de los tercios, o sea, pasa de este 10%, pasa al 20%, con el Partido Nacional, nueva fuerza de derecha, ya no es el Partido Conservador y el Liberal, y la democracia cristiana baja de 42 a 30 y algo, y el 69 a 29. O sea, se empieza a equilibrar. Y la izquierda es la más talentosa de todos, porque lo que hace es sumar. O sea, la izquierda socialista comunista, eso es la izquierda, suma radicales, suma MAPU, suma grupos minúsculos del PIR y otros, pero que la suma ayuda. Y cuando una elección se gana por 40.000 votos, ustedes imaginarán lo que vale un MAPU, lo que vale un PIR o lo que vale un radical. Vale mucho. Si gana por 200.000 votos, por 500.000 votos, no es tanto. Pero si gana por poco, esa es la evolución de los tercios. ¿Qué significa eso? Que hacia el 69 se van igualando. De manera que es muy relevante quién es el candidato y las alianzas. La DC va hacia abajo y no lleva a su mejor candidato, queda tercero. Los candidatos ya lo expliqué. El momento histórico es un momento histórico de crisis y de ambiente revolucionario en América Latina. Seguía habiendo, pero con un dato más. También con ambiente contrarrevolucionario en América Latina. Ya había habido golpes de Estado en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Perú, y esto termina en el 73 en Uruguay y en Chile. Por último, la campaña. Yo decía que en los primeros sondeos iba arriba Alessandri. La campaña es mejor la campaña de Allende, una campaña más convocadora. A Alessandri no le gustaba ser candidato, le gustaba la gestión. Era más preparado que Allende, ciertamente más preparado que Tomic, y yo creo que más preparado que Frey para gobernar, pero era menos candidato que los otros, no menos que Tomic, eso es difícil, pero era menos candidato que Frey y menos candidato que Allende, era más enojón. Yo entrevisté a una persona que estuvo con Alessandri en ese programa de televisión grabado en que le preguntan ¿y cómo estuvo el programa? En general bien. Entonces esta persona me dice, yo pregunté, ¿pero estuvo perfecto o bien? No, bien. Entonces no hay que dar, estamos mal. Ahora también le jugó mal la televisión, le jugó mal de manera, como dijo recién, no era macabro, era mañoso, canalla. Claro, cuando le muestran la mano, 2 veces le juegan mal a Alessandri, uno cuando le muestran la mano un poco más tiritona, se lo hacen ver como un anciano que no puede ser presidente, y 2, en la marcha final, cuando muestran las marchas, la de Tomic llena, la de Allende llena, eso es verdad las dos, la de Alessandri también estaba llena, pero la muestran cuando la gente se va yendo, cuando va llegando, entonces había menos gente.
del gobierno, 4 meses, dicen no. Claro. Entonces uno dice, oye, que poca gente está con Alessandri. No, Alessandri tenía tanta gente como Allende, pero esto, perdón, lo reconocieron los de Televisión Nacional de esa época. Televisión Nacional que era demócrata cristiana, no era de Allende. Navarrete, efectivamente. Hijo del general Navarrete y padre del Pirincho Navarrete. Presidente de la fecha en su momento. Adelante. El himno. Y resulta. Es que la gracia es que hay varios himnos venceremos. Yo voy a poner entonces el que vale. Es que yo quiero que sea el de la campaña, no. Porque hay un venceremos que se adaptó después de la campaña. Aquí tenemos. Campesino, estudiante, yo veo, compañeros de nuestro cantar, sabiente de nuestra bandera. La mujer ya se ha unido al clamor, la unidad popular vencedora será tu padre ya y opresor. Venceremos, Lo venceremos. encuentro notable. Con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos la unidad popular al poder. Venceremos, venceremos con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos la unidad popular al poder. Ya. Yo pongo el himno porque en realidad fue una campaña muy movilizadora la de la Unidad Popular, y el himno responde a esa vieja tesis de que no hay revolución sin canciones. O sea, es sumar gente, ambiente, mística, y eso lo hace mejor la campaña de la Unidad Popular. Además, el himno, aparte de lo del yanqui opresor y alguna otra frase, es un himno integrador, al soldado valiente, a los jóvenes, la mujer de la patria también. O sea, tiene algo de chiliano eso, de ir sumando a todos al buque, y a mí me parece que eso también ayuda. Además, aparte de lo odioso del yanqui opresor, eh, esta fue una campaña muy dura. Ustedes saben que hay un libro de Eduardo Labarca, muy bueno, como son los libros de Eduardo Labarca en general, se llama Chile al Rojo. Eduardo Labarca, para que nadie se engañe, era comunista, periodista del siglo. ¿Ah? El libro se llama Chile al Rojo. No hubo día de la elección en que no hubiera hechos de violencia. Para allá, para acá, para arriba, para abajo, en regiones, en Santiago, hombres, mujeres, jóvenes, hubo muertos, etcétera. O sea, fue una elección muy dura. Por supuesto, siempre tienen la culpa los del frente, nunca la tienen los míos. Eso es parte de las elecciones, pero es muy interesante tenerlo en cuenta. El programa de la Unidad Popular, vamos a decir dos o tres cosas solamente. El programa de la Unidad Popular, yo diría que tiene tres partes. Tiene una introducción. El programa del 69, ya lo dijimos. Por ende, programa de gobierno de la Unidad Popular con Allende, ese programa es del 70. O sea, es la reproducción. El programa del 69 es sin candidato en portada. Es un programa que acuerdan los partidos de la Unidad Popular. Arriba los dos más importantes, Aniceto Rodríguez y Luis Corbalán. Es un programa que tiene una introducción, que es un diagnóstico de Chile. Básicamente que dice, en Chile ha fracasado el sistema. O sea, no es un problema que el gobierno es malo, que sí lo es. Las recetas reformistas y desarrollistas que llevó a cabo el gobierno de Frey han fracasado, pero lo que ha fracasado en Chile es un sistema. En Chile se gobierna y legisla en favor de unos pocos. El 50% de los niños menores de 15 años padece desnutrición. Es un sistema pensado al servicio del imperialismo y los monopolios, y la única manera de cambiar esto es con el gobierno de la Unidad Popular y iniciar la marcha hacia el socialismo. Eso es la introducción. Después viene el contenido, esa cuestión que el programa que hay que leer por si acaso. El programa tenía dos ejes fundamentales, el económico y el político. El político
era un cambio de régimen político. O sea, se acababa el Congreso, se pasaba a una Cámara Única del Pueblo, que es propia de los países socialistas. Los tribunales de justicia pasaban a tener tribunales populares en los sectores poblacionales y otras transformaciones importantes. En materia económica pasarán a manos del Estado básicamente toda la industria y toda la gran minería, no del cobre, el salitre, el carbón, del hierro, toda. O sea, es un Estado distinto. La banca pasará a manos del Estado, la industria pasará a manos del Estado. No solo eso, sino que también en el ámbito social. Por ejemplo, dice, esto es bien interesante saberlo, porque después algunos reclaman con la ENU, y tienen derecho a reclamar con la ENU, pero lo que decía el programa de la Unidad Popular era más duro. Pasarán a mano del Estado los establecimientos privados de educación, comenzando por aquellos que seleccionen a sus alumnos por razones no dice país, dice de origen de país, o sea, la escuela italiana, el liceo alemán, el Grange de las colonias, efectivamente, por razones religiosas, o sea, todos los católicos, todos los no sé qué, y por origen socioeconómico, o sea, todos los que cobran. En el fondo pasan todo a manos del Estado. Toda la poca educación privada que hacía en Chile pasaba a manos del Estado. Y en cuanto a la reforma universitaria, el gobierno de la Unidad Popular apoyará la reforma universitaria y la reforma universitaria apoyará al gobierno de la Unidad Popular. Esa era más o menos la dualidad. O sea, era un cambio cualitativo sustancial. Y a eso sumaba un tercer aspecto del programa de la Unidad Popular, que eran las llamadas 40 medidas, que eran medidas inmediatas, que es bien interesante. Una es la disolución del grupo móvil de carabineros, que era el que tenía que reprimir las manifestaciones populares cuando se excedían en violencia o cosas por el estilo. Y lo segundo que yo nombraría es el litro de leche para los niños, que es una idea original del médico, del doctor Eduardo Cruz Coque, y que la retoma Salvador Allende, que es una idea que tenía Cruz Coque en los 30, en el gobierno de Alessandri Padre, y que la tenía Salvador Allende en el libro La realidad médico-social chilena del 39, que es del ministro de Salubridad Pública Salvador Allende. Vamos a la elección. No, el factor militar es muy importante. Lo propio de los militares en democracia es estar callados y no aparecer. O sea, es resguardar que el proceso electoral se desarrolle de manera tranquila, de acuerdo a la Constitución y las leyes, que si hay un par de compadres que se quieren robar la urna, es bueno pararlo y cosas por el estilo. ¿Ya? Los militares no tienen que estar en política. El principio constitucional de la Fuerza Armada es de obediencia y no de liberación. ¿Qué pasa en 1970? Que por esas casualidades de la vida le preguntaron al general Schneider en mayo cuál va a ser la actitud del ejército ante las elecciones. Yo creo, pero claro, yo lo hago con el diario del lunes, que la respuesta debió haber sido cumplir la Constitución y las leyes. ¿Ya? No dar clases de derecho constitucional, pero él se puso a dar clases de derecho constitucional. Entonces, ¿qué van a hacer? Apoyar a quien gane las elecciones. Obvio, pues, ¿qué puede decir? ¿No vamos a apoyar al que gane las elecciones? No, apoyar al que gane las elecciones. Segundo, podría darse que ninguno de los candidatos obtenga la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. ¿Qué hará el ejército en ese caso? Bueno, apoyar al que elija el Congreso Pleno entre las dos primeras mayorías relativas. Obvio, eso es lo que dice la Constitución. No podía decir otra cosa que Schneider. Y al otro día le contestó Julio Durán, que había sido candidato en el 64, y le contesta de una manera muy, muy rara, muy torpe. Dice, si él hubiera sabido el año 64 que las Fuerzas Armadas iban a apoyar a cualquiera de los dos que tuviera mayoría relativa, no se habría retirado. El problema de él si no se lee la Constitución. Pues. La Constitución es muy clara en eso. Julio Durán, por si acaso, estaba con Alessandro. Lo que dice que Schneider, uno podría haber dicho, mire, quédese callado, pero dijo lo correcto, dijo la verdad, dijo lo que corresponde. Pues pongámonos en el otro escenario. Es uno, no vamos a apoyar al que gane las elecciones. Esa es la tesis 1. 2, si ninguno gana de las dos primeras mayorías relativas, depende a quién apoye el Congreso Pleno la decisión que tomamos. Obvio que no, po. Obvio que no. Lo que dijo es lo que corresponde. Y después lo aclaró, algo que ya había dicho en marzo,
lo aclaró en el Consejo de Generales. En marzo había habido un Consejo General, en el Consejo General de julio del 70, en que básicamente ratifica lo mismo, con un par de agregados que vale la pena tener en la cabeza, una para la izquierda y otra para la derecha. Agrega: la única excepción a este comportamiento perfectamente legal es que el poder que se está sustentando y respaldando, o sea, el presidente de la República, abandona su propia posición legal, es decir, se sale de la Constitución y las leyes. En ese caso, las Fuerzas Armadas se deben a la nación, que es lo permanente, podríamos decir a la Constitución, y no al Estado, o sea, al gobierno, que es lo temporal. ¿Por qué? Porque el gobierno debe defender la Constitución y las leyes y no salirse, no quedarse al margen. Eso es para la izquierda. A la derecha, pero en esos casos, las Fuerzas Armadas no son alternativas de poder. O sea, si llegara a tomarse el poder, lo toman y lo devuelven. Esa sería más o menos la lógica, ¿ya? Fueron las elecciones. Las elecciones, me estoy adelantando, luego lo voy a decir, las elecciones ocurrió el segundo caso, o sea, no hubo mayoría, hubo dos primeras mayorías y le preguntaron a Schneider: ¿y qué va a hacer el ejército ahora? El ejército apoya a las dos primeras mayorías relativas, señor Allende y señor Alessandri. A quien de ellos se elige el Congreso Pleno, respaldará el ejército. Perfecto, perfecto. Ya volveremos sobre eso. Elecciones. Tomic 821. Cuando Tomic estaba en el comando de la democracia cristiana, afuera estaban gritando: se siente Tomic presidente. Tomic sale al balcón y dicen: no, camaradas, Tomic no será presidente. O sea, fue el primero que quedó claro que no tenía por dónde. Pero lo demás estaba bastante estrecho. De hecho, en algún comando se dijo que, así como el 58 se dijo Allende presidente, en algún comando se dijo acá Alessandri presidente. Pero en la noche tarde ya se vio que Allende tenía la primera mayoría. Tenía la primera mayoría. No era presidente, no era presidente electo, no había ganado la elección. Allende, con un talento sin igual, se proclamó presidente de la República ese día. Perdón, yo haría lo mismo, por si acaso. Bueno, lo mío no es una crítica, yo haría lo mismo. No es pega de él decir: mire, ahora corresponde al Congreso Pleno y le quiere tirar dos primeras mayorías. Agradezco mi votación. Lo mismo hizo Alessandro el 52. Lo mismo hizo González Videla el 46. Agradezco esta elección. Pero no era verdad. No era verdad. Y con Alessandri pasó al contrario. Se fueron todos a acostar. Todos menos uno. ¿Quién? Pablo Rodríguez Grez. Había un programa de televisión y Pablo Rodríguez fue a debatir, y lo que dijo: bueno, ahora corresponde al Congreso Pleno elegir entre las dos primeras mayorías. La disyuntiva es democracia o marxismo, así que elija a Alessandro. Y uno de los socialistas de izquierda que había le comenta al del lado, estaba el micrófono abierto: ¿quién es este huevón? Porque nadie conocía a Pablo Rodríguez, nadie sabía quién era. Después se hizo famoso en Patria y Libertad, pero en ese minuto no lo conocía nadie. Demostró ser un tremendo polemista, y la tesis del Movimiento Cívico Nacional Patria y Libertad, que se fundó en ese minuto, es: hay que elegir a Alessandri para evitar que Chile caiga en el marxismo. Y después habrá una elección en que la disyuntiva la resolverá el pueblo. La fórmula era perfecta constitucionalmente, pero era bastante histórica en ese minuto. El propio Allende anunció días después que si le robaban el triunfo, iba a paralizar Chile. Eso es absolutamente inconstitucional, es un chantaje y todo lo demás. Lo que debería haber dicho, aquí sí, es: yo creo que gané, espero que me ratifique el Congreso Pleno, bla, 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 una cosa así. Pero yo no paralizo Chile porque el Congreso elige a otro que no soy yo, si tiene todo el derecho. Debo decir que se planteó la posibilidad de que hubiera segunda vuelta y se rechazó, particularmente desde la derecha, que hubiera segunda vuelta, pues la derecha siempre estuvo convencida de que iba a obtener la primera mayoría. Hubo otras circunstancias que ya podemos mencionar. Y miren lo que pasa en esos 60 días, pues 60 días que conmovieron a Chile y al mundo. La CIA se puso nerviosa, también Kissinger y Nixon. De hecho, Kissinger había dicho que no tenían por qué aceptar que Chile se hundiera por culpa de sus ciudadanos irresponsables. Entonces estaban pendientes de Chile.
mataron al general Schneider. La idea era secuestrarlo. Este sábado, en el programa que tengo yo en Radio Agricultura, Historia Libre y Bandera, mi entrevistado es Víctor Schneider. ¿Y por qué es este sábado? Porque Víctor Schneider publicó un libro, él es hijo del general Schneider, y el 25, o sea, el sábado, se cumple un aniversario más del asesinato del general Schneider. O sea, que es bien notable. Este estaba en la escuela militar y le tocó partir al hospital militar porque le dijeron, no es que le dijeron, él estaba haciendo no sé qué, entra alguien ahí y le grita a otro, él estaba de espalda, supieron que atentaron contra el general Schneider y él se da vuelta, le dice, perdón, no te vi. Y habían atentado contra el general Schneider y falleció un par de días después. Yo les conté esta anécdota, pero creo que vale la pena. A general Schneider lo iban a secuestrar, no lo iban a matar. Pero el comandante jefe del ejército no dice, llévenme ya a donde vamos. No, pues, tiene que defenderse. De hecho, le había contado a su hijo, mira, estoy amenazado de muerte, no sé qué. Yo les digo, yo me voy a defender, bla, bla, bla. Se suponía que no iba a pasar. Llegó el día, hizo un gesto como que iba a sacar la pistola y le dispararon. Pero aquí viene esto es una cosa que a mí me interesa que quede claro. Los que planificaron eso efectivamente querían un secuestro y quedó acreditado en el juicio. Pero los que secuestraron llevaron de estas pistolas de expansión. O sea, cuando te llega el balazo, no es que pase para el otro lado, es como una bomba. Y eso es para matar, no es para que te asustes, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro por si acaso. Yo repito, era un secuestro. Pero claramente los que secuestraron tenían poca experiencia, eran torpes o no querían secuestrar, querían otra cosa. Y finalmente está la foto de don Patricio y Allende, que notable, dos presidentes, el antes y el después. Y esa foto es posterior, yo la pongo por otra razón, porque son las negociaciones por el Estatuto de Garantías Democráticas o Constitucionales, y don Patricio hizo la explicación más clara de lo que era el estatuto. El estatuto tenía como objetivo precaver las más flagrantes violaciones a las normas de convivencia democrática en que suelen incurrir los regímenes totalitarios de inspiración marxista. Ese era el objetivo del Estatuto de Garantías Democráticas. Allende, que era talentoso, dijo, ¿dónde firmo? Al final, y firmó. Y cuando le preguntó a Regis Debris en esa famosa entrevista, larga entrevista, ¿por qué negociaste el Estatuto de Garantía? Dice, necesidad táctica. En ese minuto lo importante era llegar al poder. O sea, me da lo mismo el Estatuto de Garantía, lo clave era dar el salto. Alguien podría decir, de hecho lo dicen, de repente aparece en Twitter, en Facebook y en todas esas cadenas de conocimiento histórico que circulan por el país, dicen, oye, pues que los demócratas cristianos fueron chuecos, además tontos, no sé qué. Yo creo que no tenían muchas más alternativas. La alternativa de votar por Alessandri no existía. Alessandri había dicho expresamente que el que sacaba un voto más era presidente de la República. O sea, y yo creo que lo que hace la democracia cristiana, con todo respeto, por si acaso, no es una defensa de un partido moribundo, sino que es lo que pienso. Lo que hace la democracia cristiana es lo que debía hacer. O sea, dice, pongo un resguardo para la democracia en el entendido que vamos a votar igual por Allende en el Congreso Pleno. Y el resguardo es que si Allende no cumple con el Estatuto de Garantía Democrática, lo haremos ver, esta redacción en mí ahora, por las buenas o por las malas. Y eso está presente en 1973, en el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto del 73. Adelante. Finalmente eso pasó en el Congreso Pleno. 153 votos para Allende, 35 votos para Alessandri. Allende, presidente de Chile, y don Mario Palestro gritó, ¿nadie? ¡Viva Chile mierda! Eso gritó Mario Palestro. Eso gritó don Mario Palestro de la República Independiente de San Miguel. Adelante. Con eso tenemos ya no a Salvador Allende, sino que a Salvador Allende, presidente de Chile. Se iniciaron el 3 de noviembre los 1000 días de la Unidad Popular. Pero esa es otra historia que pueden leer. No, ahí no la voy. Ahí pueden leer mucho de esa historia en ese libro extraordinario que se puede apreciar ahí. Un clásico que publicamos con mi amigo José Manuel Castro y mi amigo Milton Cortés para los 50 años de los espejos.
Eso, gracias.